Castilla, donde el viento susurra entre los trigales y el sol se oculta tras colinas doradas, vivía un hombre conocido como Don Julián. Era un granjero de semblante adusto y corazón endurecido por los años y las pérdidas. Su finca, heredada de generaciones, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, pero su alma parecía haberse encogido con el tiempo. Entre los animales de su propiedad destacaba Estrella, una yegua de pelaje azabache y ojos que antaño brillaban con la luz de la juventud. Sin embargo, la desgracia había tocado a Estrella. Una enfermedad la había dejado ciega y, para añadir más peso a su destino, estaba preñada. Don Julián, al ver la doble carga de la ceguera y la gestación, decidió que no podía permitirse cuidar de un animal que consideraba inútil. Una mañana, antes de que el sol despuntara, ató a Estrella a su carreta y la llevó al corazón del bosque cercano. Sin una caricia de despedida ni una palabra de consuelo, la dejó allí, sola y desorientada, condenada a enfrentar su destino sin la guía de sus ojos ni el apoyo de su dueño. Los días pasaron y la conciencia de Don Julián permanecía tan imperturbable como siempre. Sin embargo, en el pueblo comenzaron a circular rumores de una figura misteriosa que merodeaba por las noches. Algunos decían haber visto una sombra que se movía con la gracia de un caballo, pero con una presencia casi fantasmal. Otros hablaban de sonidos extraños, como susurros y relinchos apagados que resonaban en la oscuridad. Una noche, Don Julián, intrigado por las habladurías y sintiendo una inquietud que no podía explicar, decidió investigar por sí mismo. Armado con una linterna y su escopeta, se adentró en el bosque donde había abandonado a Estrella. El aire era denso y cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía amplificar el silencio que lo rodeaba. De repente, la luz de su linterna captó un destello en la penumbra. Allí, de pie entre los árboles, estaba Estrella. Pero no estaba sola. A su lado, una figura etérea, una mujer de cabellos largos y ojos brillantes, la acariciaba con ternura. Don Julián sintió como el miedo se apoderaba de él, paralizándolo en el lugar. La mujer levantó la vista y lo miró directamente. Su voz, suave pero firme, resonó en el aire. Don Julián, has abandonado a quien más te necesitaba, pero el destino tiene caminos que ni tú puedes prever. Estrella no está sola y su futuro será más brillante de lo que imaginas. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejando a Estrella sola, pero sorprendentemente serena. Don Julián, con el corazón latiendo desbocado, retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la yegua. Al llegar a su finca, se encerró en su casa, atormentado por lo que había presenciado. A partir de esa noche, algo cambió en él. Los campos que antes trabajaba con indiferencia, ahora le parecían vacíos, y el silencio de su hogar se volvió insoportable. Los rumores en el pueblo continuaban, pero Don Julián ya no prestaba atención. Su mente estaba consumida por la imagen de Estrella y la misteriosa mujer del bosque. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía más sorpresas reservadas para él, y lo que sucedería en los días venideros desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la redención y el verdadero significado de la compasión. La noche siguiente, Don Julián no pudo conciliar el sueño. La imagen de la mujer en el bosque y la mirada serena de Estrella lo atormentaban. Se revolvió en su cama, incapaz de escapar de una sensación de inquietud que se aferraba a su pecho como un ancla. No era miedo, sino algo más profundo, algo que hacía años no sentía: culpa. Antes del amanecer, se levantó. Encendió una lámpara de aceite y se sentó en la mesa de madera desgastada de su cocina. Allí, con una botella de aguardiente en la mano, intentó encontrar respuestas en el fondo del vaso. Pero el licor, en lugar de aplacar su tormento, solo avivó los recuerdos. Recordó a su padre, un hombre de manos callosas pero de corazón generoso, que le enseñó a respetar la vida en todas sus formas. Un buen hombre protege a los suyos, Julián, decía siempre. Esas palabras resonaron como un eco en su mente. Cuando el sol comenzó a despuntar, Don Julián decidió regresar al bosque. Llevó consigo un saco con un poco de heno, una manta y un balde de agua. No sabía exactamente qué lo movía a hacerlo, pero sentía que debía enfrentarse nuevamente
Estrella, a esa parte de sí mismo que había intentado ignorar. El bosque estaba envuelto en un silencio denso, interrumpido solo por el canto ocasional de un ave madrugadora. Caminó siguiendo el mismo sendero que había tomado días atrás cuando la abandonó. Con cada paso, los recuerdos lo golpeaban con más fuerza. Al llegar al claro donde la había dejado, vio algo que lo dejó sin aliento. Estrella estaba allí, pero no como él la recordaba. Su pelaje, que había comenzado a perder brillo, ahora relucía bajo la luz del amanecer. Junto a ella, un potro recién nacido se tambaleaba sobre sus delgadas patas. Era de un blanco puro, con una pequeña mancha negra en la frente que parecía una estrella. Estrella levantó la cabeza al escuchar los pasos de Julián. No lo miraba, claro está, pero su postura denotaba una fuerza renovada, una dignidad que lo hizo sentirse más pequeño de lo que jamás había sido. El granjero se quedó inmóvil, con la bolsa de heno colgando de su mano. «¿Cómo es posible?», murmuró para sí mismo. Entonces recordó las palabras de la mujer del bosque. «Su futuro será más brillante de lo que imaginas». Mientras se acercaba lentamente, vio que alrededor del claro había flores que no recordaba haber visto antes. Parecían haber brotado de la nada, como si la naturaleza misma hubiera decidido proteger a Estrella y a su cría. Don Julián colocó el heno en el suelo, pero Estrella no se movió. El potro, en cambio, se acercó con curiosidad. Su pequeño hocico exploró la bolsa de heno, y Julián sintió una punzada en el corazón. «Lo siento, Estrella», dijo en voz baja, aunque sabía que las palabras no eran suficientes. Se arrodilló en el suelo, inclinando la cabeza. «No debí haberte dejado. Fui un cobarde. No merezco tu perdón, pero quiero ayudarte si aún es posible». El sonido de ramas crujientes detrás de él lo hizo girar la cabeza rápidamente. Allí estaba la mujer del bosque, pero esta vez su presencia era menos etérea. Parecía tan real. Como él, con su cabello oscuro cayendo como un río de sombras y sus ojos brillantes clavados en él. Llevaba una corona de flores silvestres y un vestido sencillo que parecía parte del bosque mismo. «Has regresado, don Julián», dijo con una sonrisa que era a la vez cálida y enigmática. «No todos los hombres tienen el valor de enfrentar sus errores». «¿Quién eres?», preguntó él, aunque en el fondo sentía que la respuesta iba más allá de las palabras. «Soy quien cuida lo que tú descuidas, pero mi labor aquí está llegando a su fin. Estrella y su cría están bajo tu cuidado ahora. No los abandones de nuevo, o esta oportunidad será la última que el destino te ofrezca». La figura de la mujer comenzó a desvanecerse mientras hablaba, como si el viento la deshiciera poco a poco. Antes de desaparecer por completo, dejó caer algo al suelo. Una pequeña piedra brillante que emitía un leve resplandor. Julián la recogió, sintiendo un calor reconfortante en la palma de su mano. Esa piedra se convirtió en su amuleto, un recordatorio de su promesa y de la lección que había aprendido. Regresó con Estrella y el potro a la finca, dedicando los días siguientes a construir un espacio seguro para ellos. El pueblo, al enterarse de la historia, quedó dividido entre el escepticismo y el asombro. Algunos decían que Julián había cambiado, otros que el bosque le había enseñado una lección que nadie más podía entender. Con el tiempo, la yegua y su cría se convirtieron en símbolos de renovación y esperanza. Don Julián, antes un hombre frío y distante, empezó a abrir su corazón no solo a los animales, sino también a las personas. Su finca, que había sido un lugar de silencio y soledad, se llenó de vida y compañía. Pero cada noche, al apagar la lámpara antes de dormir, Julián sacaba la piedra brillante y la miraba bajo la luz tenue. Y en esos momentos, sabía que el destino había sido más generoso con él de lo que merecía. Las estaciones pasaron, y con ellas, el paisaje de la finca cambió de manera notable. Los campos que antes se marchitaban bajo el cuidado indiferente de don Julián, florecieron con una vitalidad que hacía años no se veía. Su transformación había contagiado la tierra y a los animales, pero quizás el cambio más evidente era su relación con Estrella y su cría, a quien llamó Lucero por la mancha en forma de estrella en su frente. Lucero había crecido rápidamente. Su porte era majestuoso y su energía desbordante, pero lo que más destacaba era su inteligencia.
parecía entender a don Julián de una manera casi sobrenatural. Había algo en su mirada, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando Julián hablaba, que le recordaba a la mujer del bosque. Esa conexión silenciosa lo llenaba de una mezcla de asombro y respeto. Una tarde, mientras trabajaba en el granero, don Julián escuchó el sonido de carruajes acercándose por el camino de tierra que conducía a su finca. Se limpió las manos en su pantalón y salió a recibir a los visitantes. Era raro que alguien lo buscara, especialmente en estos días en los que prefería mantener su vida tranquila y apartada. Al llegar a la entrada, vio 2 carruajes lujosos. De ellos descendieron hombres y mujeres vestidos con ropa que hablaba de riqueza y refinamiento. Entre ellos estaba un hombre alto, de barba bien cuidada y un porte que indicaba autoridad. ¿Es usted el dueño de esta finca?, preguntó con voz grave, aunque no carente de cortesía. Así es. ¿En qué puedo ayudarles?, respondió don Julián, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El hombre se presentó como don Eusebio, un noble de la región vecina. Explicó que él y su séquito estaban de viaje y que, al pasar cerca de la finca, alguien había visto a Lucero desde la distancia. Según don Eusebio, nunca había visto un caballo con tanta presencia y belleza. Me gustaría comprarlo, dijo sin rodeos, mientras sacaba una bolsa que tintineaba con monedas de oro. Estoy dispuesto a pagar más de lo que jamás haya ganado por cualquier otro animal. Don Julián sintió como su cuerpo se tensaba. Aunque la oferta era tentadora y sabía que con ese dinero podría vivir cómodamente durante años, algo en su interior le gritaba que ni siquiera debía considerar la propuesta. Miró a Lucero, que estaba cerca, pastando tranquilo bajo un árbol. La idea de separarse de él le pareció inconcebible. Lo siento, don Eusebio, pero Lucero no está en venta, respondió con firmeza. El noble alzó una ceja, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara una oferta tan generosa. Intentó insistir, aumentando la cantidad ofrecida, pero don Julián se mantuvo firme. Este caballo no es solo un animal para mí, dijo finalmente. Es parte de mi familia. Don Eusebio, visiblemente molesto, guardó la bolsa de monedas y se marchó, no sin antes advertirle. No sabe usted lo que está rechazando, don Julián. Recuerde mis palabras. Cuando los carruajes desaparecieron en el horizonte, Julián sintió un escalofrío. Aunque estaba seguro de haber tomado la decisión correcta, había algo en la mirada de don Eusebio que lo inquietaba. Esa noche, después de asegurar la finca y alimentar a todos los animales, don Julián fue a dormir. El día había sido largo y su cuerpo agotado reclamaba descanso. Pero cerca de la medianoche, un ruido lo despertó. Era un relincho agudo y desesperado. Sin pensarlo, tomó su escopeta y corrió hacia el establo. Cuando llegó, encontró la puerta abierta de par en par. El heno estaba esparcido por el suelo y el lugar estaba sumido en un caos absoluto. Estrella estaba allí, golpeando el suelo con los cascos y emitiendo sonidos de angustia. Lucero, sin embargo, no estaba. La furia y el miedo lo consumieron. Sabía que aquello no podía ser obra de un ladrón cualquiera. El ataque había sido meticuloso y no había duda en su mente de que don Eusebio estaba detrás de todo. Sin perder tiempo, preparó su caballo más fuerte y se lanzó a la oscuridad, siguiendo las huellas que los ladrones habían dejado en el suelo húmedo. La búsqueda lo llevó al bosque, el mismo donde había abandonado a Estrella tiempo atrás. La luna iluminaba tenuemente el camino y los sonidos nocturnos parecían intensificarse con cada paso que daba. Mientras avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Las huellas que estaba siguiendo parecían desvanecerse poco a poco, como si el bosque las estuviera borrando. De repente, un resplandor apareció a lo lejos. Julián sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Allí, en un claro, encontró a Lucero. Estaba atado a un árbol, pero no parecía asustado. Todo lo contrario, estaba sereno, como si supiera que Julián llegaría. Pero no estaba solo. Frente a él estaba don Eusebio y sus hombres. Al verlo llegar, el noble sonrió con arrogancia. Le advertí, don Julián. Este animal merece estar en un lugar donde se le aprecie. Usted no sabe el valor que tiene. El valor no está en el dinero, Eusebio,
respondió Julián, apuntándolo con la escopeta. Si quiere llevarse a Lucero, tendrá que pasar sobre mí. En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el claro y con ella apareció la mujer del bosque. Esta vez, su presencia era más imponente. Sus ojos brillaban como fuego y su voz resonó con una autoridad que hizo temblar a todos los presentes. Don Eusebio, has traspasado los límites de tu ambición. Este lugar no te pertenece y este caballo tampoco. Regresa por donde viniste o enfrentarás las consecuencias. Los hombres, aterrorizados, comenzaron a retroceder. Don Eusebio, a pesar de su arrogancia inicial, no pudo sostener la mirada de la mujer. Murmuró algo entre dientes y, sin mirar atrás, ordenó la retirada. Cuando el claro quedó en silencio, la mujer se acercó a Julián y a Lucero. Has demostrado lealtad y valentía, don Julián. Esta noche, el bosque y sus secretos te han aceptado como uno de los suyos. Protege a Lucero y él te protegerá a ti en el futuro. Con esas palabras, desapareció una vez más, dejando a Julián con un sentimiento de gratitud y responsabilidad. Desató a Lucero y lo llevó de regreso a la finca, sabiendo que, aunque el peligro había pasado, su conexión con el bosque y sus misterios apenas estaba comenzando. Los meses pasaron, y aunque la vida en la finca parecía haber vuelto a la normalidad, don Julián no podía ignorar la sensación de que algo más grande se avecinaba. La conexión que ahora sentía con Lucero era cada vez más profunda, casi como si el caballo fuera capaz de comprender pensamientos y emociones que Julián no expresaba en voz alta. El bosque, por su parte, también parecía haber cambiado. Cada vez que Julián se adentraba en él, percibía una vitalidad que antes le resultaba imperceptible. Los árboles se mecían suavemente incluso cuando no había viento, y un coro de sonidos naturales lo acompañaba, como si el bosque estuviera vivo y consciente de su presencia. Sin embargo, las tensiones no se habían disipado del todo. Los rumores en el pueblo hablaban de don Eusebio y de cómo no había aceptado la humillación sufrida aquella noche en el claro. Algunos decían que estaba reuniendo hombres para vengarse de Julián. Otros aseguraban que había consultado a brujos en busca de una manera de apoderarse de Lucero y despojar al granjero de su preciada finca. Julián escuchaba estas historias con aparente calma, pero en su interior sentía un peso creciente. Una noche, mientras el granjero descansaba, una tormenta se desató con una fuerza inusitada. Los relámpagos iluminaban el cielo como si fueran cuchillos cortando la oscuridad, y los truenos retumbaban con una violencia que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Julián despertó sobresaltado y, por instinto, fue a verificar que Estrella y Lucero estuvieran a salvo en el establo. Al llegar, encontró a Estrella tranquila, pero Lucero estaba inquieto, pateando el suelo y relinchando como si percibiera un peligro inminente. En ese momento, Julián escuchó un ruido extraño proveniente del exterior. A través de las cortinas de lluvia, vio siluetas moviéndose cerca de la entrada de la finca. Sabía que no era casualidad. Armado con su escopeta, salió a enfrentarse a quienquiera que estuviera invadiendo su propiedad. Don Eusebio estaba allí, acompañado por un grupo de hombres armados. Sus rostros se iluminaban de forma intermitente bajo los relámpagos, y en los ojos del noble había una determinación oscura. «Te di una oportunidad, Julián», dijo Eusebio, levantando la voz para hacerse escuchar por encima del rugido de la tormenta. «Pero te empeñaste en desafiarme. Ahora, ese caballo será mío, y tú pagarás por tu insolencia». «Si crees que puedes tomar lo que quieras con amenazas, estás equivocado, Eusebio», respondió Julián, sosteniendo con firmeza su escopeta. «Ni tú ni tus hombres saben con quién están lidiando». La tensión era palpable. Julián sabía que no tenía posibilidad de vencer a tantos hombres solo, pero también confiaba en que el bosque y la misteriosa mujer no lo abandonarían en ese momento crucial. Cuando los hombres de Eusebio intentaron avanzar hacia el establo, algo extraordinario ocurrió. El aire cambió de repente, cargándose con una energía que hizo que los cabellos de los intrusos se erizaran. Las raíces de los árboles comenzaron a moverse bajo la lluvia, surgiendo del suelo como serpientes gigantes que enredaron las piernas de los atacantes, impidiéndoles avanzar. Los hombres gritaron, pero sus voces se ahogaron en el rugido del viento. Don Eusebio intentó retroceder, pero una figura emergió entre la tormenta. Era la mujer del bosque.
esta vez más imponente que nunca. Sus ojos brillaban como dos soles, y su voz resonó con una autoridad que hizo temblar incluso a Julián. Has profanado este lugar por última vez, Eusebio. La codicia que habita en tu corazón te ha llevado a cruzar un límite del que no puedes regresar. Esta noche enfrentarás las consecuencias de tus actos. Eusebio, aterrorizado, intentó hablar, pero no logró emitir palabra alguna. La mujer levantó una mano, y el suelo bajo los pies del noble se abrió como si la tierra misma lo rechazara. Con un último grito, don Eusebio desapareció en las profundidades, dejando atrás solo el eco de su desesperación. Sus hombres, viendo el destino de su líder, huyeron aterrorizados, dejando sus armas y pertenencias detrás. La tormenta comenzó a calmarse, y el silencio regresó al bosque. Julián, empapado y atónito, se acercó a la mujer. ¿Por qué me has ayudado?, preguntó, su voz llena de gratitud pero también de incertidumbre. ¿Por qué has demostrado que un corazón endurecido puede aprender a amar de nuevo?, respondió ella con una sonrisa cálida. Has protegido a Estrella, a Lucero y a esta tierra con la que ahora estás conectado. Pero mi labor aquí ha terminado. Julián sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esas palabras. La mujer comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, dejó algo en sus manos, una pequeña semilla luminosa. Plántala en el centro de tu finca, Julián. Este será el símbolo de tu vínculo con el bosque y con la vida que has jurado proteger. Julián hizo lo que la mujer le había pedido. Al día siguiente, cuando el sol brillaba sobre la tierra húmeda, plantó la semilla en el centro de su finca. En cuestión de días, creció un árbol imponente, más grande y majestuoso que cualquier otro en la región. Su sombra protegía la finca, y bajo sus ramas, Estrella y Lucero pastaban en paz. La historia de don Julián y el árbol del bosque se convirtió en leyenda en el pueblo. Algunos decían que el árbol era mágico, que quienes se acercaban a él sentían una paz inexplicable. Otros aseguraban que, en noches de luna llena, se podía escuchar el susurro de la mujer del bosque entre las hojas. Para Julián, la finca ya no era solo un lugar de trabajo, era su hogar, un lugar lleno de vida y significado. Estrella vivió sus últimos años en tranquilidad, y Lucero se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que conocían su historia. Aunque el tiempo pasó y Julián envejeció, nunca perdió la conexión con el bosque ni olvidó las lecciones que había aprendido. En su corazón, sabía que había encontrado algo más valioso que el oro o la riqueza, una segunda oportunidad para vivir con propósito y